Los Huancas, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video donde hablaremos acerca de la cultura Huanca. Huanca es el nombre de un grupo étnico que se desarrolló durante el Intermedio Tardío, habitando el territorio de las actuales provincias de Jauja, Concepción, Huancayo y Chupaca. Ubicación y origen. El vocablo Huanca proviene del vocablo quechua huanca, que significa piedra, en alusión a los monolitos típicos del área cultural andina. Fue un pueblo guerrero cuyas poblaciones se establecieron a lo largo del Valle de Mantaro, en las actuales provincias de Jauja, Concepción y Huancayo, durante el periodo conocido como estados regionales, entre los años 1000 a 1460 después de Cristo. Tuvieron como capital a la ciudad de Siquillapucará, en Tunamarca. Ahora hablaremos específicamente de su origen. Sus primeros pobladores estaban en la región selvática. Estos individuos se trasladaron desde algún lugar ubicado en el nororiente peruano hasta el sur de la Sierra Central, moviéndose desde Huánuco en las comunidades de Huargo y Lauricocha hasta Pasco, Huancavelica y Junín. Dejaron evidencia de su presencia en las zonas de Parimachay, Pachamachay, en Hondores y Curimachay. Según indican los estudios, su paso por estas zonas datan aproximadamente del año 9850 a.C. Entonces, hasta llegar a lo que hoy conocemos como zona de los Huancas, por el Valle de Mantaro, tardaron bastante tiempo, desde 9850 hasta 1000 después de Cristo. Capital. La capital del reino se llamaba Siquillapucará, siendo conocida hoy en día como Tunamarca. Estaba ubicada muy cerca de la ciudad de Jauja. Fue una ciudad fortaleza que abarcó aproximadamente 2 kilómetros de ancho y casi medio kilómetro de largo. Las casas eran de piedra y barro, eran de forma circular de un solo piso y el techo estaba elaborado con paja. Existen algunas viviendas que tienen restos de techos hechos con lajas de piedra, pero son muy pocas. Hoy en día, esta ciudadela, Tunamarca, también ha sido grabada en las monedas coleccionables del Perú. ¿Por qué? Porque es una zona arqueológica y que atrae bastante turismo. Historia. Ahora vamos a conocer un poco sobre la formación de esta cultura. Los huancas eran un pueblo guerrero, como ya se dijo, y su economía estaba basada en la actividad agrícola, como la gran mayoría de las culturas pre-incas. Su principal actividad económica era la agrícola, dedicándose a la siembra y cosecha de papas, maíz y otros productos de la tierra. También se dedicaron a la ganadería y cuidaban llamas en la región de la Puna, en las zonas más altas. La mayoría de la población se encontraba ubicada en el valle de Hatunmayo o en el valle conocido como Huancamayo, llamado desde el año 1782 como el Valle de Mantaro. Organización política y cultural. ¿Cómo estaba organizada esta cultura? Estuvo dividido en lo que fueron 4 grandes regiones. La Xauxa, en lo que hoy se conoce como Jauja. La Laurihuanca, en la zona de San Jerónimo. Ananhuanca, en el área de Chuncos. Y Sicaya, en lo que es el actual Chongos. Cada una de estas regiones estuvo gobernada por un poderoso caudillo. Es decir, había 4 regiones. Xauxa, Laurihuanca, Ananhuanca y Sicaya. Cada una tenía como gobernante un caudillo, quien tenía el poder de tomar decisiones en nombre de todas las regiones, resolviendo así los conflictos que pudieran presentarse. Estos caudillos eran los señores al mando entre los individuos. Eran poseedores de todo lo material. Objetos domésticos propios del Ayllu se encargaban de repartir la tierra a los recién nacidos y tomaban de vuelta aquellas que le pertenecieron a los difuntos. Es decir, apenas nacía alguien, le daban una porción de tierra, cuando fallecía, la tomaban de vuelta. Eran los vigilantes de las obras y los cultivos. Su cargo era de carácter hereditario.
y solo se casaban con una mujer. Por encima de estos caudillos solo se encontraba el Hatun Curaca, que venía siendo el gobernador con poderes omnímodos, es decir, los superpoderes, que gobernaba a esas 4 regiones, el Hatun Curaca. Religión. La cultura huanca reconoció como su lugar de origen a la fuente de Huaribilca. Esta se ubica a los 6 kilómetros de Huancayo y tenía como supremo creador a Apu Contixi Viracocha Pacha Yachachi. A este le ofrecían sacrificios de cuyes, cabezas de ganado, entre otros, y también le llevaban ofrendas hechas de oro y plata. Viracocha fue considerado un dios universal en el mundo andino. Era el dios de casi todas las culturas pre-incas y también de los incas. Pero la población de los huancas tuvo otros 2 dioses propios y estos fueron Guayayo, Carhuancho y Pariacaca, a los cuales también les solían ofrecer sacrificios. Los huanca eran fieles creyentes de la inmortalidad del alma, siendo esta la razón por la cual ellos se dedicaban a momificar a los muertos. Los cuerpos eran envueltos en pellejos de llama, luego eran cocidos y se les dejaba figuras con forma humana para ser enterrados en sus viviendas. Luego de la llegada de los españoles, el Valle de Mantaro, y con el fin del dominio huanca, todos los pobladores que sobrevivieron a la conquista, como en todas las regiones del Perú, adoptaron la religión cristiana católica en su vida, muriendo así la tradición de adorar a los dioses andinos. Economía. Los huancas tenían como principal actividad económica la agricultura y la ganadería, pero no solo se dedicaron a ella, ellos practicaron también el comercio. Esta actividad la hacían en los reinos más pequeños que vivían cerca de ellos y también llegaron hasta la costa para comerciar sus bienes, siendo los principales intercambios con los chincha. Recordemos que la cultura chincha es conocida como la cultura de los comerciantes. Y los taruma. De estos podían conseguir sal. Los productos que más utilizaban para el comercio o trueque eran la coca, lana, charqui, el maíz, entre otros. Y se proveían de algodón, condimentos y ají. Recordemos que durante el periodo de las culturas pre-incas hasta los incas, en el Perú no existía una moneda. Lo que había era el trueque. ¿Qué es el trueque? Era el intercambio de productos. Si yo tengo maíz en mi zona y tú por estar en la costa tienes pescado, intercambiamos. Yo te doy un poco de maíz y tú me das un poco de pescado. Ese era el trueque y esa era la forma de comercio durante las culturas pre-incas y también durante el periodo incaico. Cerámica. Su cerámica es predominantemente utilitaria y en ella se resaltan las piezas destinadas para la cocción y consumo de alimentos, así como una gran variedad de floreros y candelabros. Es decir, la cerámica de esta cultura no era solamente decorativa, sino que la hacían para poder usarla. Y un dato importante sobre la cerámica huanca es que esta cerámica ha sido declarada Patrimonio Cultural de la Nación. Arquitectura. La principal expresión arquitectónica es el Palacio Capitalino, mansión que no pasaba de 7 habitaciones vastas y redondas, abrazadas por una muralla de piedra. La arquitectura más común eran las casas que también eran circulares, de pocas y pequeñas ventanas, portada trapezoidal. Los techos eran de madera recubriendo con faja de quillo. Aquí vemos un ejemplo de su arquitectura. Hacían sus habitaciones de manera circular, no son cuadradas como hoy en día hacemos las construcciones, era circular con ventanas pequeñas, también tenían portada trapezoidal. ¿Y esto por qué lo hacían? Porque en esta zona
donde se desarrolló la cultura huanca, es una zona donde hay bastante frío. Y de alguna manera la construcción de sus viviendas las hacían como para prevenir este frío. Metalurgia y textilería. Los huancas no tuvieron metalurgia porque se dedicaron más a la agricultura, ganadería, pastoreo y al trabajo artesanal, primordialmente a la cerámica y arquitectura. Pero su textilería también fue declarada Patrimonio Nacional. Confeccionaban fajas que usaban una técnica muy compleja y a la vez representativo del arte textil andino. Tenían una técnica que se llamaba el diseño de urdimbres complementarias, que producen tejidos con diseños equilibrados en ambas caras, que está formado por los hilos de urdimbre. Aquí vemos un ejemplo de la faja de la cultura huanca. Hoy en día sigue resaltando la textilería huanca y lo podemos ver en muchos trajes típicos que causan asombro a nivel internacional. Idioma. La lengua de los huancas tuvo el nombre de Huancashimi, con diferentes dialectos. Es decir, el principal era el Huancashimi, pero había diferentes dialectos, diferentes formas de hablarlo de acuerdo a la zona donde estaba cada poblador. El Xauxa huanca lo hablaron en Hatun Xauxa. El Huaycha huanca lo hablaron los Urin huanca. Y los Huilla huanca lo hablaron los del Anan huanca. Habiendo hablado acerca de su ubicación, su origen, sus expresiones culturales, sus actividades económicas, ahora hablaremos cómo es que esta cultura llegó a su fin. Según el señor Ramiro Matos, este afirma que la conquista de la nación huanca por los incas ocurrió hacia 1460 después de Cristo y fue realizado por Cápac Yupanqui, hermano de Pachacute. Él dice: la incorporación al imperio, conjuntamente con los ayllus de Tayacasas, Angaraes, Huachos y Pumpus, se realizó una vez tomada la fortaleza de Parcos de construcción y control huancayo. El avance quechua fue realmente fácil. No tuvieron que ejercer tanta violencia para poder invadir esta zona huanca. Finalmente vamos a hablar de cómo es que reaccionaron los huancas a la llegada de los españoles. Recuerden que una de las causas que dio origen a la invasión española es que muchos pueblos que habían sido conquistados por los incas se unieron a los españoles con la finalidad de que los españoles luego les devolvieran su territorio, les devolvieran todo lo que ellos habían perdido al ser invadidos por los incas. Y dice: tras la formación de las alianzas político-militares entre los pueblos naturales con los europeos, como les dije, la unión de estos pueblos que habían sido invadidos por los incas y los españoles, en el siglo XVI, los curacas huancas decidieron intervenir e hicieron que sus pueblos participen activamente de la conquista y pacificación de los reinos y provincias del Perú. Participaron en la derrota de Quisquis, Manco Inca, Almagro el Mozo, Gonzalo Pizarro y Francisco Hernández Girón. Por ello, el rey Felipe II de la Casa Austria otorgó en el siglo XVI las siguientes mercedes y privilegios a don Felipe Huacrapáucar y a los huancas por su servicio en favor de la corona de Castilla. ¿Cuáles eran estos privilegios? Primero, supresión y prohibición de haciendas españolas en el Valle de Mantaro, facultad para estudiar y resolver el problema creado por los forasteros radicados en el valle, obligación de los doctrineros franciscanos para enterrar gratuitamente a los huancas en Campo Santo y a los nobles en las iglesias, devolución del ganado y de los metales preciosos que había tomado Lorenzo Aldana y los franciscanos de las tierras de los huancas, autorización plena para buscar libremente los tesoros escondidos por sus antepasados en minas, templos y tumbas,
Obligación de los yauyos radicados en el valle para trabajar en favor de los huancas en los tambos, caminos y puentes de la jurisdicción. Y finalmente, blasón nobiliario para don Felipe Huacrapáucar y descendientes. Estos fueron los beneficios, los privilegios que obtuvieron los huancas por haber contribuido a la invasión de los españoles a territorio que pertenecía al Tahuantinsuyo. Bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que les sea útil. Como les he estado diciendo, cualquier sugerencia de algún tema, háganmelo saber y yo realizaré el video correspondiente. Gracias por su atención. Los invito a visitar los demás videos que hablan acerca de las culturas pre-incas y del Tahuantinsuyo.